En la clase de hoy vamos a ver cómo preparar un sitio web completo para una empresa de telescopios. Para ello tenemos una carpeta que se llama Images y que tiene estas dos imágenes, logo y oferta PNG. Y es muy importante que lo tengamos todo junto, donde vamos a guardar los diferentes archivos de nuestro sitio web. Pues vamos a empezar. Abrimos el Dreamweaver y pinchamos en Archivo, Nuevo, HTML ninguno y Crear. Si os fijáis en el Dreamweaver, tenemos aquí unos botones que nos pone código, por si queremos ver solamente el código, dividir, y también nos permite ver la vista en vivo. Esto es muy interesante cuando queremos probar cómo funciona un JavaScript o algún efecto especial de los que haremos en el futuro. Vamos a comenzar. Lo guardamos, archivo, guardar, y como decimos lo debemos guardar en el mismo lugar que tenemos la carpeta images. Le vamos a llamar al documento index. Siempre el primer documento de una página web, de un sitio web, lo llamamos index, porque es el primer archivo que se cargará cuando entramos en un servidor. Vamos a poner el título del documento. Le llamamos Telescopios, la estrella del norte. Acordaos que en el título tenemos que poner las palabras más importantes en las que queremos posicionar nuestra página web. Como la página que vamos a hacer es para esta tienda, Telescopios, la estrella del norte, pues lo ideal es que lo pongamos aquí. También repasamos brevemente que todos los documentos HTML deben empezar con la declaración doctype HTML y luego se abren y se cierran con la etiqueta HTML. En el head, aparte del título, guardamos los códigos necesarios para el funcionamiento de la página web. Y en el body ponemos lo que se va a mostrar en pantalla. Vamos a comenzar. Dentro del body abrimos la etiqueta header. En la etiqueta header, como decíamos en la clase anterior, la reservamos para poner el logotipo, las frases más importantes de la página y cosas así por el estilo. Vamos a poner el logotipo y entonces, como es una imagen, usamos la etiqueta IMG, SRC, y si le damos al intro, automáticamente el Dreamweaver nos permite buscar la imagen. Esta hemos dicho en la carpeta images que tenéis en el material del curso y logo. Seleccionamos y abrimos. IMG, SRC, images barra logo PNG. Esta se llama la ruta de acceso a una imagen. Es muy importante que la ruta esté bien para que se muestre la imagen, aunque si lo hacemos de forma automática con el Dreamweaver, lo normal es que se vea bien. Cerramos la IMG y cuando guardamos el documento, archivo guardar, si pinchamos aquí, lo vamos a ver aquí en unos instantes. Pero siempre es mucho mejor comprobar la vista previa en el Google Chrome. Lo cargamos en el Google Chrome y lo podemos ver cómo queda nuestro sitio web. Vale, ya está, parece que tarda un poquito. Telescopio, la estrella del norte. Muy bien, como es el logotipo y está dentro del header, no es buena idea dejar la imagen aquí suelta. Vamos a ponerlo dentro de la etiqueta H1. Lo ponemos dentro de la etiqueta H1 porque acordaos que decíamos que la etiqueta H1 está reservada para la parte más importante de una sección, en este caso del header, y así le damos una relevancia especial a la imagen. Además, vamos a poner un H2 porque queremos explicar algo más, como el subtítulo de la página web, Telescopios para aficionados y profesionales. Y cerramos el H2. Refresco y vemos la frase. Bueno, como hemos puesto un H1 y un H2, lo habitual es que cuando ponemos más de un H en un mismo elemento, utilizamos la etiqueta HGroup, que abrimos y cerramos después de los Hs. Y acordaos también que es importante usar bien las tabulaciones, no tanto para el navegador, que le da igual, sino para nosotros, para que veamos el código limpio y claro. Bueno, es muy habitual que el logotipo de una página web sea un enlace que nos lleve siempre a la home, o lo que es lo mismo, al documento index.html. Para conseguir eso simplemente tenemos que poner un enlace antes de la etiqueta IMG, antes y después. Es así de sencillo. Escribimos ahref y ahora ponemos el documento. ¿A qué documento queremos ir? Pues siempre al index.html. Lo abro y lo cierro. Ahora refresco el navegador y veis, cuando paso el ratón encima del logotipo, me sale la manita. Y si pincho en él, me llevará al index. Aquí no vamos a ver la diferencia porque siempre estamos en el index, pero cuando tengamos nuevos documentos veremos cómo regresamos a la home. Bueno, pues ya tenemos el header listo, con el hgroup, el h1 y el h2. Vamos a hacer la sección nueva. Es la etiqueta nav. La etiqueta nav está pensado para poner enlaces de navegación, o lo que es lo mismo, un menú. En una página web siempre vamos a encontrar el típico menú en horizontal o en vertical que cuando pinchamos nos lleva a las diferentes secciones.
inicio, dónde estamos, quiénes somos y así por el estilo. Pues para hacer esto correctamente lo tenemos que meter dentro de la etiqueta nav. Y dentro de la etiqueta nav, un menú siempre debe ser una lista. Y cuando hablamos de listas hablamos de UL, ¿recordáis? El UL se refiere a la lista, pero cada uno de los elementos de la página, o sea, de la lista, perdón, es un li. Como queremos poner 3 menús en nuestro li, lo copiamos y lo pegamos hasta conseguir la cantidad deseada. Recordamos que esto es la lista y los lis son los elementos, cada uno de los elementos de una lista. Pues la lista se compone del elemento inicio, del elemento quiénes somos y del elemento dónde estamos. Es muy importante que pongamos las etiquetas bien puestas con respecto al texto. Es decir, si yo me confundo y hago esto, me va a dar problemas. Fijaos bien cómo abrimos y cerramos las etiquetas en todo caso. Lo guardo, control S y refresco la pantalla. Refresco la pantalla y aquí se me carga inicio, quiénes somos y dónde estamos. Pero los menús deben ser enlaces porque ahora paso el ratón y no me deja hacer nada. Así que estos lis tenemos que convertirlos en enlaces. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos aprendido, poniendo href. Href. ¿Cómo se llama el documento de inicio? Pues es el que estamos haciendo ahora. Se llama index.html. Lo abro y lo cierro. ¿Cómo vamos a llamar a los demás? Bueno, esto es una decisión personal, pero es importante que sigamos unas reglas comunes para todos los enlaces. Vamos a escribir aquí el enlace a href y en nuestro caso vamos a poner quiénes somos en minúsculas y separadas las palabras con guión medio. Es muy importante, y por supuesto .html, es muy importante que no pongamos espacios en blanco. Mejor no poner mayúsculas, siempre minúsculas. Y si queremos separar palabras, con el guión medio, o el guión bajo, lo que prefiráis. Y por supuesto, los documentos que creemos posteriormente deben tener exactamente este nombre. Lo mismo que el index tiene exactamente este nombre. Porque si no, nos dejaría de funcionar. Y por último hacemos el enlace donde estamos, a href, donde estamos.html. Y cerramos el enlace. Lo guardamos, refrescamos y se ha convertido en enlaces. Aunque de momento, acordaos que solo funciona el inicio. Porque a donde apunta, que es index.html, es el único documento que tenemos creado. Vamos a continuar. Una vez tenemos la cabecera, el header y el nav, vamos a hacer una sección nueva que se llama aside. Se escribe aside. El aside es la típica columna, barra, o como se llamaba antes, sidebar, que vamos a colocar o a la izquierda o a la derecha de la pantalla. En este caso del telescopio La Estrella del Norte, vamos a colocarlo a la derecha de la pantalla. Aunque esto no lo hacemos nunca con HTML, sino que tenemos que hacerlo con los estilos CSS. Pues dentro de la site también podemos poner diferentes subsecciones. En nuestro caso queremos poner dos, así que voy a poner 2 veces la etiqueta article. La abro y la cierro. La copio y la pego 2 veces. Y siempre todo bien tabulado para no equivocarnos ni confundirnos. En el primer artículo voy a poner también un H1. Y quizás nos preguntamos, ¿pero no hemos puesto ya un H1? Bueno, como están en diferentes lugares, en diferentes secciones, no hay ningún problema. Porque lo que va a entender el buscador es que este es el titular, pero de este artículo, que está dentro de la site. Así que podemos usarlo sin problemas. Lo que no deberíamos poner es 2 H1s dentro del mismo artículo. Eso no tendría sentido. Vale, pues aquí vamos a poner síguenos en Facebook, donde vamos a ver el típico texto con las imágenes y las fotos de los seguidores de nuestras movidas en Facebook, de Telescopios La Estrella del Norte. Bueno, como aún no he aprendido a hacer esto, pero no quiero que se me olvide, voy a poner una nota. Una nota en HTML o un comentario es una parte que no se va a interpretar en el navegador, pero que a mí me sirve a nivel interno para comprender ciertas cosas. Para poner un comentario lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos el símbolo menor que, la admiración hacia abajo, guión, guión, y ponemos el comentario que deseemos. Aquí tengo que poner el código de Facebook. Y cierro con guión, guión y mayor que. Repito, para poner un comentario en el HTML tengo que poner el símbolo menor que, símbolo de admiración, guión, guión, el texto que yo quiera y otra vez guión, guión, mayor que. Lo guardo y refresco. Y no veo nada, porque esa es la clave. Aquí no se ve nada, pero en la vista de código veo el comentario. ¿Ves que está como un poquito gris, más gris, está atenuado? Si nos olvidamos de cerrarlo,
tenemos que tener en cuenta que todo lo restante se nos va a convertir en comentario y por lo tanto dejará de verse, así que cuidado con eso. Pero esto es muy importante cuando estamos aprendiendo. ¿Por qué razón? Porque aquí yo pongo todo lo que necesito ver, recordar, y cada ejercicio me sirve como apuntes para el futuro. Incluso los que nos dedicamos en plan profesional a hacer páginas web, utilizamos los comentarios, porque son muy útiles para desarrollar código, sobre todo cuando se hace en grupo. Vale, pues en el siguiente artículo vamos a poner otra sección que es la oferta del mes. Aquí queremos poner un banner interesante, importante, donde se muestre la oferta de la página esta de los telescopios La Estrella del Norte. Ponemos un H1 y ponemos el titular, oferta del mes. Y cerramos el H1. Y en este caso lo que ponemos es una imagen, IMG, SRC, le damos al intro y a examinar. Y ponemos la imagen que se llama oferta PNG. Abrir y cerramos la imagen. Bueno, en este caso, como se trata de una imagen que tiene una oferta, es siempre interesante poner el atributo alt. Recordamos que el atributo alt es lo que se carga si hay alguna dificultad con la foto, por la razón que sea. Pues aquí explicaríamos. Oferta del mes, telescopios a partir de 49 euros. Es muy interesante siempre que pongamos ofertas, ahora esto es en general, poner a partir, porque si no la gente nos puede exigir un telescopio muy caro por este precio nada más. Lo guardamos y vemos cómo queda. ¿Veis? Luego nos preocuparemos del tamaño y de los estilos. Pero lo que decíamos es que esta parte, que es el aside, se va a ver aquí a la derecha. Vamos a continuar. Ahora iríamos a la sección principal. Una vez hemos cerrado el aside, lo hemos terminado, escribimos sección, que como bien sabéis, es para poner el contenido principal de una web, de un artículo. La chicha, digamos. Como solo voy a poner un contenido, en este caso, no haría falta utilizar la etiqueta artículo. Pero es conveniente que nos acostumbremos a hacer bien las cosas, así que la vamos a poner. Dentro de esta sección principal también vamos a poner un H1 y vamos a poner inicio. Cuando estemos en la pantalla donde estamos, pondremos eso, donde estamos, o en quiénes somos, pondremos lo correspondiente. Ahora, después de inicio, voy a poner un pequeño párrafo. Esto lo tendríamos que pensar bien en una página real. De hecho, nos tendría que dar el texto de los clientes. Pero, si queremos aprender un poquito a redactar, o más que redactar, a tener en cuenta el posicionamiento SEO, vamos a hacer una prueba. En telescopios La Estrella del Norte, queremos darte el mejor servicio. Sabemos que hay muchos advenedizos que te dirán que mires el cielo con ellos, pero solo en La Estrella del Norte encontrarás las mejores lentes al mejor precio. No lo dudes. Telescopios La Estrella del Norte es la mejor elección. Y cerramos el párrafo. Vamos a probar el contenido, refrescamos la web y aquí lo vemos. Bueno, en nuestro caso nos interesa destacar las palabras telescopios y La Estrella del Norte. Una forma muy eficiente de hacerlo es la siguiente. En el texto ponemos la etiqueta strong justo antes y después de las palabras que queremos destacar. Si no le decimos otra cosa, estas palabras se nos pondrán en negrita. ¿Lo veis? Y lo vamos a poner tantas veces como aparezca La Estrella del Norte. Abrimos y cerramos. Y por último, aquí, strong, abrimos y cerramos. Refrescamos la web, ya que aparece destacado. Bueno, con esto le estamos diciendo a Google o a los buscadores varias cosas. Que las palabras, estas son importantes para nuestra web. Por eso las repetimos varias veces de manera natural. Y además, al ponerlas en negrita, le estamos diciendo que tienen una importancia especial. Bueno, pues tendríamos la sección. Y ahora vamos al footer. El footer lo podemos utilizar para muchas cosas, pero como mínimo lo utilizaremos para poner el aviso legal que es obligatorio en la mayoría de los países. Ponemos un párrafo y ponemos copyright, telescopios, La Estrella del Norte. Y ponemos aviso legal. Guardamos, refrescamos y veis que aviso legal no es un enlace. Sin embargo, esto debería dirigirnos a algún texto legal. Como ahora mismo no sabemos cómo va a ser ni cómo se va a llamar, ponemos un enlace vacío a href y en lugar de poner aquí a donde se dirige ponemos la almohadilla y abrimos y cerramos. Al poner almohadilla conseguimos que se convierta en un enlace, podemos hacer programación, podemos darle estilos,
pero cuando pinchamos no ocurre nada. Cosa que si ponemos otro documento que no existe, nos irá a una página en blanco. Bueno, pues eso es un truco, una forma de poner enlaces provisionales, hasta que sepamos cómo se van a llamar las cosas. Bueno, pues tenemos aquí ya nuestra pantalla terminada. Hemos hecho el index HTML. Ahora queremos hacer la página ¿Quiénes somos? La página ¿Quiénes somos? Va a ser exactamente igual al index, porque va a tener el logotipo, la cabecera, el aside con el Facebook y la oferta del mes, y solo cambiaría estas dos cosas, este H1 y el párrafo. Bueno, pues no es muy difícil ver que no tenemos que hacerlo desde cero otra vez. Cogemos el index HTML y lo guardamos como hemos dicho que se va a llamar la otra página. Si veis aquí, en los enlaces que hemos puesto en el nav, lo vamos a llamar ¿Quiénes somos? Lo puedo copiar si quiero y pongo otra vez archivo, guardar como, y sustituyo el index por ¿Quiénes somos? ¿Lo veis? Y lo guardo. De manera que ya tengo el index y ¿Quiénes somos? Pues me dirijo aquí y no me confundo, no como cambio el index ahora, sino pincho en la pestaña ¿Quiénes somos? Para editar este contenido. Y escribo aquí en el H1 ¿Quiénes somos? Y voy a cambiar este pequeño texto de ¿Quiénes somos? Puedo aprovechar este strong, porque voy a empezar así, telescopios, la estrella del norte, y quitamos esto y escribimos: somos una tienda donde tendrás todo lo que desees del mundo de los telescopios. Buscamos los mejores productos para ti de todo el mundo. Y muy pronto tendremos una tienda online. Pues aquí tenemos el párrafo, lo guardamos, refrescamos y entonces ahora cuando pinche en ¿Quiénes somos? Me debería llevar a la página ¿Quiénes somos? ¿Veis? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y ahora me falta la página donde estamos. La página donde estamos puede salir tanto de index como de ¿Quiénes somos? Porque son exactamente iguales. Le damos a archivo, guardar como, y pongo ¿dónde estamos? Lo guardo y sustituyo nuevamente el H1. ¿Dónde estamos? Y aquí en lugar de este párrafo voy a poner el mapa de Google, pero como todavía no lo sé hacer, voy a poner un comentario. Acordaos. Menor que, admiración, aquí debo de poner el mapa de Google. Y cierro el comentario con guión y mayor. Lo guardo y refresco. Y ahora sí que ya me funciona la web, donde estamos, quiénes somos e inicio. Fijaos bien, por favor, que cuando pinchamos en inicio, estoy en index HTML. Cuando pincho en quiénes somos, se me carga el documento quiénes somos HTML, y cuando pincho en dónde estamos, se me carga el documento donde estamos HTML. Pues haciendo un pequeño repaso, hemos creado un mini site con 3 documentos: index, quiénes somos y dónde estamos. Como siempre, hacemos un header donde hemos puesto un logotipo y una frase explicativa de nuestra tienda de telescopios. Y lo importante es que el logotipo, que es una imagen, está dentro de un enlace que siempre apunta a index.html. Si lo comprobamos, ¿veis? Estoy, por ejemplo, en dónde estamos y pincho aquí, me llevará a inicio. O si estoy en quiénes somos y pincho en el logotipo, siempre me lleva a inicio, que es lo mismo que decir que me lleva a index.html. Después hemos utilizado el elemento nav, que está especialmente pensado para poner los menús de navegación, lo que vemos aquí. Y dentro del nav hemos puesto una lista UL con elementos li, que en realidad son enlaces que nos llevan a los diferentes documentos. Y es importantísimo que este nav esté en todos los documentos de un sitio web. Además, debe ser exactamente igual, porque si no las personas se confunden y no van a saber navegar por nuestra página web. Luego hemos creado una sección que se llama Aside, que es una columna vertical que en nuestro caso vamos a poner en la derecha. Esta columna tendrá el enlace de Facebook, síguenos en Facebook, y la oferta del mes. Y recordamos que esto no lo podemos colocar excepto con los estilos CSS. Hemos hecho la sección principal, que va cambiando en inicio, quiénes somos y dónde estamos. Y por último hemos hecho el footer, que es igual en todas las pantallas. Así que podemos decir que tenemos ya nuestro primer sitio web completo. Y la verdad es que está fenomenal. Pero ahora llega el momento de mejorarlo con los estilos CSS. En el ejercicio anterior dejamos nuestro mini site Telescopios, la estrella del norte, completamente funcional, con las secciones inicio, quiénes somos y dónde estamos. En la actualidad, en este momento, lo que queremos hacer es darle estilos para convertir este espacio web en esto.
que está mucho mejor y más bonito, ¿no es cierto? Vamos a empezar a dar los estilos CSS. En el archivo index.html vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo CSS. Archivo nuevo, CSS, y lo guardamos en la misma carpeta directorio donde tenemos los documentos. Y le vamos a llamar CSS. Lo guardamos y ahora tenemos que enlazarlo con el index.html. Para enlazarlo tenemos que poner la siguiente etiqueta. Justo después del título ponemos link href. Si pinchamos en examinar, pues buscamos donde tenemos el estilo CSS y abrimos. Además hay que poner el atributo rel para identificar que es un style sheet, una hoja de estilos, y también el atributo type para determinar que es de tipo text CSS. Bueno, pues con eso ya tendríamos enlazado nuestro documento HTML con el CSS. Si lo guardamos y pinchamos en la parte izquierda, en la parte donde se previsualiza el código, podremos ver que lo tenemos cargado aquí. Si lo hemos hecho bien, veremos aquí el documento CSS que de momento está vacío y podremos editarlo. Por otra parte, es innecesario tener este abierto, así que lo cerramos porque así vamos cambiando entre la vista de código HTML y el CSS. Es mucho más sencillo hacerlo así. Vamos a empezar con el selector universal. Recordamos que los navegadores asignan margin y padding, que es lo mismo visto desde fuera, es el margin y el padding visto desde dentro de un elemento, le asignan por defecto ciertos márgenes y espacios interiores o padding. Si nos acostumbramos a hacer esto siempre cuando declaramos una hoja de estilos, pues lo que vamos a conseguir es que reseteamos todos los estilos que tengan preconfigurados los navegadores y conseguimos que se vea correctamente como nosotros deseamos. Esto se llama un selector universal y con esto reseteamos los navegadores. Vamos a aplicar estilos, lo primero es al body. En el ejercicio anterior hemos puesto, en la clase 1, hemos puesto diferentes font family a los diferentes lugares. Como en este caso quiero que todos tengan la misma fuente, si lo pongo en el body, todos los elementos lo cogerán por defecto, excepto que yo especifique lo contrario. Así que pongo font family y elijo Gotham, Helvetica y Arial. Normalmente la Helvetica y Arial se va a ver correctamente en todos los navegadores. Y además quiero que por defecto tenga un line height de 1,3 em. Recordamos que m es una medida que viene de la imprenta y que representa la m mayúscula. Y también el font size o el tamaño de las fuentes por defecto será de 1 em. Aunque yo en todo momento puedo decidir cambiar un elemento concreto simplemente refiriéndome a él. Pues si lo guardo y lo refresco, ya puedo ver cómo coge las fuentes y el tamaño por defecto. Vamos a continuar. En el body quiero que la imagen sea esta de las estrellas. ¿La veis? Bueno, pues para conseguir esto tenemos que utilizar la propiedad background. La propiedad background tiene un montón de atributos, como veis. Elegimos URL, porque yo quiero que se me cargue una imagen. Lo tenemos guardado en la carpeta imágenes del material 2, la gran práctica. Y tengo aquí fondo, ¿veis? Y le doy a abrir. Si yo no especifico nada más, mirad lo que ocurre. Lo grabo y lo refresco. Me pone el fondo como un mosaico, ¿lo ves? Me lo va repitiendo como un mosaico. Tengo que decirle lo siguiente, para que no me haga esto, tengo que decirle la opción no repeat. Refresco y veis, me lo pone una sola vez. Pero en realidad yo no quiero tampoco que lo ponga una sola vez, yo quiero que me lo repita horizontalmente, porque quiero que si el escritorio mío es muy ancho, no se vea este espacio blanco tan feo. ¿Cómo puedo conseguir eso? Pues en vez de utilizar no repeat, utilizaré la expresión repeat x y me lo repetirá horizontalmente. Refresco, ¿veis? Y me lo va repitiendo de forma horizontal. Si yo quisiera que en vez de repetirme horizontalmente me lo repitiera en formato vertical, simplemente pondría repeat y con las imágenes de fondo. Pero en este caso no me interesa. Me interesaría si la imagen fuera una cenefa y quisiera ponerla a la izquierda o a la derecha. Ponemos repeat x. También es interesante que para asegurarnos que en todos los navegadores se vea exactamente igual, pongamos la palabra top, que significa que lo repita horizontalmente, pero siempre pegado al margen superior de la pantalla. Bueno, no queda mal, pero tampoco queda espectacular, porque nos hace un corte aquí muy feo. Esto, si tenemos en Photoshop o un programa similar, podemos averiguar cuál es el color de fondo justo que tiene esta imagen. Os lo voy a decir yo, esta imagen tiene este color de fondo, así que justo después del background ponemos la almohadilla y escribimos el color 0067AF de un espacio. Si refrescamos, ¿veis?
hemos fundido la imagen de fondo, o sea, la imagen con el color de fondo. De aquí aprendemos lo siguiente, que en el background podemos especificar un color y al mismo tiempo una imagen. Con estas dos posibilidades las combinaciones son infinitas y podemos hacer docenas y cientos de cosas. Solamente el límite es nuestra imaginación. Bueno, pues vamos a continuar porque todavía no se parece demasiado al modelo que teníamos. Vamos a conseguir ahora otro efecto. Cuando quiero dar efectos a una hoja, fijaos que es muy frecuente el utilizar un div container, que lo vamos a poner justo antes del header y lo cerramos después del footer. Vamos a escribirlo, div class container. Tenemos que pensar en este div, un div es como un bloque, como una capa significa realmente. Tenemos que pensar en ello como, imaginaos como un chorizo. Es la piel de un chorizo o de un salchichón y dentro metemos todo. Pues es la piel que rodea este salchichón, esta página web. Y lo ponemos aquí y lo cerramos antes de terminar el body. Así que este div va a contener todo lo que es nuestra página web. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos tenerla como un bloque y hacer lo que queramos. Fijaos además que la defino como una clase. También podría ponerla como un ID, pero en este caso vamos a dejarlo así, como un class, y más adelante veremos la diferencia. Lo que tengo que fijarme es en el nombre. El nombre que ponga aquí es irrelevante. Puedo poner el nombre que yo quiera, podría poner contenedor o perico de los balotes. Lo que importa es que el nombre que yo ponga aquí, luego tengo que utilizarlo tal cual en el CSS. Como aquí hemos dicho que es una clase, para referirme al container desde el CSS tendré que hacer lo siguiente. Justo debajo del body escribo punto, ¿veis? Y ya me sale solo container. Como este no es un elemento predefinido del HTML, como puede ser nav, aside o section, tengo que especificarlo y lo especifico con el puntito. Y la razón es porque aquí hemos dicho que es una clase. Vale, pues voy a darle los estilos. Quiero que ocupe el 80% de la pantalla, el container. Pero ojo, no quiero que sea excesivamente grande, porque si mi monitor es muy grande, se me van a deformar las imágenes y los contenidos que tenga. Para evitar eso, junto y en combinación con la propiedad width, puedo utilizar la propiedad max width. Y le pongo 1000 píxeles. Es decir, yo quiero que tenga el 80%, pero quiero que como máximo sean 1000 píxeles. Es muy interesante el usar estas dos propiedades en combinación. Y además, para ver bien lo que estamos haciendo, vamos a darle un background o color de fondo que va a ser el blanco. Si probamos, vemos lo que estamos haciendo. ¿Veis? Es el 80% de la pantalla, pero como máximo 1000 píxeles, porque aunque yo la haga más grande, siempre va a estar de 1000 píxeles como máximo. ¿Lo veis? Y si lo hacemos más pequeño, pues siempre será el 80% de la pantalla. Bueno, ahora quiero centrar este contenedor. Pues para centrarlo, acordaos que teníamos que usar la propiedad margin left auto y margin right auto. Pero para que esto funcione tengo que haber definido un ancho, porque si no el navegador no sabe centrarlo. Refresco, ¿veis? Y me lo centra. Como yo quiero que aquí arriba haya un espacio, voy a ponerle también un margin top. Margin top de, por ejemplo, 20 píxeles. Refrescamos y lo vemos. ¿Veis? Funciona perfectamente. Bueno, pero ahora surge la cuestión. ¿No estoy utilizando demasiados margin? Y la respuesta es que sí. Acordaos que podemos resumir estos margin en uno solo. Si uso dos valores, lo que estoy diciendo es que el margin superior e inferior sea de 20 píxeles y el izquierdo y el derecho sea automático. Así puedo eliminar tantas líneas. Las borro, lo refresco y no cambia nada. Simplemente lo que cambia es que hemos optimizado el código. Y además quiero darle unos pequeños bordes redondeados a mi página web. Pues uso la propiedad que conocemos bien, border radius, y le pongo, por ejemplo, un 2%. Refresco y lo veo. Bueno, se me ponen todos los bordes redondeados. Aquí no. La razón es porque el logotipo se apila hacia la izquierda y el logotipo es rectangular. Pero eso lo vamos a corregir después. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar dando estilos al header. El header queremos que ocupe, perdón, no le ponemos el puntito porque el header es un elemento predefinido del HTML, justamente no tenemos que ponérselo. Ponemos simplemente la palabra reservada header y vamos a poner que ocupe un width 100% y que flote a la izquierda. Más adelante vamos a entender mejor esta propiedad. Como es un poquito complicada hasta que tengamos más práctica, lo vamos a dejar así. Simplemente lo ponemos y
No vemos ningún cambio aparentemente, pero ya hemos definido la estructura del header. Vamos a continuar. Ahora vamos al H1, que si recordáis, en nuestro HTML se corresponde con la imagen. ¿Veis? Pues, ¿cómo me refiero al H1 del header? Pues pongo header H1. Y ahora, lo que voy a decir es que tenga un pequeño margen para que no me ocurra eso que comentábamos de la foto, que la esquina se me montaba con el margen. Le ponemos un margin left de 20 píxeles y también que flote a la izquierda, porque quiero que la imagen se quede flotando a la izquierda. ¿Lo veis? Ya no se ve esa esquinita tan fea que se veía antes. Vamos a solucionar ahora lo de los telescopios para aficionados y profesionales. Si nos fijamos en el HTML, es el H2. Pues voy a estilos CSS y pongo header H2. Y ahora, en el caso del header H2, lo que quiero es que flote a la derecha. Que además tenga un font size o un tamaño de letra de 1.3. Vamos a ver cómo queda. Refresco, ¿veis? Y está mucho más ajustado. Pero quiero que se me quede más o menos a la altura de la línea esta del logotipo y que no se quede tan pegado ahí. Pues eso lo puedo conseguir con un margin top de 110 píxeles y un margin right de 50 píxeles. Lo refresco, ¿veis? Y ya se me queda como quiero el header. Vamos a continuar. Vamos ahora al menú. El menú lo vamos a ver solamente de puntillas porque en la siguiente clase vamos a aprender cómo hacer un menú profesional, chulo y desplegable. Pero para que no se nos quede así tan feo, vamos a darle unos pocos estilos. El menú, recordamos que está dentro de la etiqueta nav. Por lo tanto, acudo a la etiqueta nav y le digo, voy a subir esto para arriba, y le digo que tenga un ancho de 100%. Le doy la propiedad clear both, que de momento la vamos a dejar sin explicar, y le damos un padding de 10 píxeles. Refrescamos y ahí ya lo tenemos colocadito. Vámonos a dirigirnos ahora a los elementos internos del nav. Si veis, está compuesto de la lista UL y luego está compuesto de los lists. Pues voy a dirigirme nav UL y le digo que me ocupe también el 100%. Además, le digo que en el list style sea none, para que no me ponga los puntitos esos que a veces están bien, pero en un momento quedan un poquito feos. Y también le voy a decir que tenga un margin bottom de 30 píxeles para que me separe el contenido de lo de abajo. Y ahora me dirijo al nav ULLI y le digo que me alinee el texto, es decir, los enlaces. Le voy a decir que cada uno ocupe el 33%, como hay 3 y el UL es el 100%, así consigo dividir en 3 partes justas los elementos del menú, y además le digo que me lo apile a la izquierda, para que en vez de verse en formato vertical, se vea en formato horizontal. ¿Lo veis? Y de momento dejamos así el menú, porque ya decimos que el menú merece que le echemos de comer aparte y lo veamos en una clase específica, que será la siguiente. Nos fijamos cómo nos dirigimos al nav, al genérico, luego al UL, que está dentro del nav, y luego a cada uno de los lists que están dentro del UL, que están dentro del nav. ¿Lo veis? Vale. Vamos a hablar del aside. El aside es la columna que quiero que esté a la derecha, que contenga lo de síguenos en Facebook y la oferta del mes. Pues voy a escribir aquí, aside. Y voy a decirle que me ocupe el 30% de la pantalla. Hemos dicho que el container, todo lo que mueve la página web, va a ocupar el 80% y como máximo 1000 píxeles. Bueno, pues ahora de ese espacio, que es el que vemos aquí, le decimos a la aside que me ocupe el 30%. Luego quedará más o menos aquí. Y además le voy a decir que me flote a la derecha, para que se vaya a la derecha. Ahora vemos que se nos desconfigura un poquito todo, pero no nos preocupamos, que lo vamos a arreglar. Le voy a dar también un margin left de 20 píxeles para que no se me junte con el contenido de la sección principal y un margin top de 20 píxeles. Aquí lo tenemos. Vamos a continuar. Vamos a hablar del aside article, que son cada uno de los elementos que tiene el aside. Vamos a decir que cada artículo ocupe el 90% del aside.
le vamos a poner un margin bottom de 50 píxeles. Así lo separaremos, pues cada uno 50 píxeles, ¿veis? Y también le vamos a decir que tenga un border bottom, como una línea de decoración, que sea dotted, es decir, de puntitos, de 1 píxel y de este gris. 5E, 5, 5E, 5, C, 5C. Refrescamos y lo vemos. ¿Veis? Y para que no se nos quede tan pegado con el final del artículo, vamos a poner un padding bottom de 20 píxeles. Y así conseguimos separarlo. Aquí también está, pero apenas se ve por el color. Pero no os preocupéis que vamos a arreglar esto. Ahora vamos a hablar de la imagen esta. Nos referimos a ella de la siguiente manera. Escribimos aside article img. Y le ponemos que tenga un width de 250 píxeles. Refrescamos y lo vemos ya mucho más elegante. Para que no se nos siga viendo esto aquí, que molesta mucho verlo así, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a saltar unas cuantas líneas y vamos a hablar del footer. Vamos a poner el footer que tenga un ancho de width 100%. Vamos a decirle clear both y ya decimos que más adelante explicaremos esto. Ponemos un text align, center y un padding bottom de 10 píxeles. Y ahora veréis como ya recupera la compostura al container. ¿Veis? Así vemos perfectamente la side y vemos perfectamente el copyright. Ya que estamos en el footer, vamos a terminarlo y luego nos centramos en el section. En el footer tendríamos que escribir las siguientes líneas para hablar del párrafo del footer. Footer P, vamos a ponerle un font size, un tamaño de letra de 0,7 EM. Y ponemos un color gris, que sea en este caso 645 F60. Siempre es conveniente ir viendo cómo quedan los estilos. ¿Recordáis cómo teníamos que atacar al href que está aquí dentro del footer? Pues tendríamos que hacer así. Footer a link y footer a visited. Recordamos que el a link se refiere a los enlaces normales y corrientes. Y el a visited es a los que ya hemos visitado. Porque si no especificamos esta opción, el navegador nos marcará de color azul. Selecciono el color y lo pego. Y simplemente nos faltaría poner el toque de gracia, que es footer a hover, que es para cuando pasamos el ratón por encima, que la text decoration, o sea la rayita, sea none. Ya dijimos en la otra clase que en estos casos es interesante que aparezca la raya por defecto y si queremos conseguir un efecto algo más bonito, que cuando pasamos el ratón por encima no se vea. Vamos a continuar con la sección, con la parte principal de nuestra página web. Nos volvemos aquí y siempre de forma ordenada. Después de la site escribimos section. Vamos a ponerle un padding genérico de 20 píxeles. Porque como veis, aquí se ve todo pegado, refrescamos y nos lo deja mucho mejor. Ahora vamos a poner el H1, section H1, y vamos a poner un font size de 1,5 EMs y un margin bottom de 1 EM a este H1. Refrescamos, ¿veis? Y lo que nos faltaría sería simplemente dirigirnos al párrafo de la sección. Y le voy a poner un line height de 1,5 EMs. La razón es para que se vea un poquito más separado. Bueno, pues de esta forma ya tendríamos terminada la maquetación de nuestra pantalla index. Pero tenemos un problema. Cuando yo pincho en quiénes somos, se ve mal. De esto vamos a hablar en el reto. En el reto de hoy tenemos un problema peliagudo. Hemos terminado nuestro mini site y en la parte de inicio, en el index, lo vemos correctamente. Pero cuando pinchamos en quiénes somos, la cosa cambia ligeramente. Y lo mismo ocurre en dónde estamos. Bueno, pues la primera parte del reto es conseguir que tanto quiénes somos como dónde estamos se vean correctamente como inicio. Para ello una pista. Fíjate cómo hemos hecho para enlazar la hoja de estilos con el index HTML. Además, tendrás que conseguir poner un nuevo botón, una nueva sección en la página web que sea, por ejemplo, enlaces amigos y que se vea el menú correctamente en las diferentes pantallas y cambiando este texto. Repetimos, que se vea correctamente la página web cuando pinchamos en quiénes somos y que además creemos una nueva sección, por ejemplo, enlaces amigos, y que funcione toda la estructura web. ¿Crees que lo podrás conseguir? Yo estoy seguro.
En la sección de trucos varios de hoy vamos a solucionar el reto, para que no perdáis detalle. Para ello tengo abiertos los documentos index.html, dónde estamos y quiénes somos. Recordamos que el index se veía correctamente, pero los demás no. Lo primero que tengo que hacer es copiar la línea donde hago referencia a la hoja de estilos. La copio y la pego debajo del título de dónde estamos y de quiénes somos. Voy a probar la página web, refresco, y cuando pincho en quiénes somos, me llevo una sorpresa. Se ve la foto de fondo, pero la página no se ve correctamente. Vamos a ver por qué ocurre esto. Si nos fijamos en estilos, lo que da cohesión a todo el contenido es el div container, que sí que hemos definido en el index.html y sin embargo no lo hemos hecho en los demás. Pues tendríamos que copiar esta línea, div class container, en donde estamos, justo después del body, la ponemos y justo antes de que termine el body la cerramos. Y cerramos aquí que se nos haya quedado el párrafo antes. Cerramos el div. Si guardamos y refrescamos, ahora lo veremos correctamente. ¿Dónde estamos? Es el que hemos hecho. ¿Veis? ¿Dónde estamos? Inicio. Y ahora nos faltaría quiénes somos. Hacemos lo mismo. Copiamos aquí, debajo del body, el div container. Cerramos aquí el párrafo que se había quedado. Y antes de que termine el body, cerramos el div. Pues ahora refrescamos y ya tenemos inicio, quiénes somos y dónde estamos, que se ven correctamente. Y lo que me habíamos dicho antes, en la otra parte del reto, era crear una nueva URL. Pues vamos a poner aquí en el formulario, perdón, en el menú de navegación, ponemos un nuevo enlace. Y le llamamos enlaces, que se dirigirá al documento enlaces. Lo guardamos y tenemos que acordarnos de copiar esta línea en cada uno de los documentos HTML. Lo copiamos en dónde estamos y lo copiamos en quiénes somos. Y ahora este mismo donde pone quiénes somos, lo que haremos será guardarlo como enlaces HTML. Recordamos que aquí tenemos que añadir enlaces y cambiamos el H1, enlaces. Y aquí podríamos poner pues una lista con los enlaces que nosotros deseemos. Por ejemplo, el enlace a Google. Ponemos href y como es una dirección web tenemos que poner la ruta absoluta con el http 2 puntos y 2 barras. Refrescamos y vemos el menú enlaces. Pinchamos en él y nos sale el enlace a Google. Pero veis que nos sale así mal. Si os acordáis, en el CSS hemos dicho que cada li tendrá el 33%. Como ahora hay 4, debería tener el 25% para que se vea correctamente. Refrescamos, ¿veis? Y vemos perfectamente los enlaces del menú. Pues ahora sí que tenemos terminada la página web. Y en las 4 secciones se ve correctamente el CSS. En futuras clases tendremos la ocasión de completar los contenidos que faltan todavía de nuestro site Telescopios La Estrella del Norte. Por ejemplo, el código Síguenos en Facebook, que nos permitirá conectar la página web con nuestro perfil en Facebook y mostrar las novedades y los últimos comentarios. También recordamos que está pendiente el aprender a insertar un mapa de Google en nuestra página web. No obstante, puedes seguir trabajando en este proyecto. Piensa que cualquier esfuerzo que hagamos para nuestra página web es poco. ¿Qué puedes seguir haciendo? Pues puedes añadir más enlaces o enlaces que realmente tengan que ver con la actividad de esta empresa, que es Telescopios La Estrella del Norte. También intenta que no quede aquí tan pegado. Aprende o recuerda cómo dar estilos a los URLs y a los links dentro de la sección. Y así podrás conseguir centrarlo y dejarlo un poquito más elegante. Y por supuesto, puedes añadir alguna foto en inicio o en quiénes somos. Si la añades, recuerda en ponerle flow at left para que se quede aquí bien bonita y realmente sea una página profesional. Recuerda que el objetivo del curso es convertirte en un profesional de las páginas web. Así que sigue así y verás que pronto lo consigues.